ahí a darles la bienvenida a cada uno de ustedes, a quienes nos acompañan en el Zoom, a quienes están con nosotros a través de las redes sociales como el Facebook, el YouTube, para hablar de este tema, cómo cuidar a los hijos de la pornografía. Y como ustedes saben, ¿no es cierto? Ahí me gusta definir las palabras y vamos a ver qué es la pornografía. Y miren, la pornografía es el material que contiene actos sexuales o eróticos, ¿no es cierto?, con la finalidad de excitar a quien lo ve. Ahora, la pornografía puede ser presentada en fotografía o en video y se puede encontrar en la literatura, en la escultura, en la pintura, en audio, ¿no es cierto? Ya sea a partir de mensajes de audio de una persona a otra, o puede ser a través también de canciones, ¿sí? Que actualmente nosotros escuchamos contenido pornográfico, ¿no es cierto?, en las canciones porque contienen, ¿no es cierto?, actos sexuales o eróticos en esta letra de la canción. Ahora, necesitamos reconocer que en el uso de las redes sociales actualmente, ¿no es cierto?, aumenta el riesgo de la exposición a la pornografía. Ustedes recordarán que cuando nosotros éramos niños, tal vez corríamos el riesgo de prender el televisor y que hubiera allí un video, ¿no es cierto?, que alguien anteriormente hubiera puesto, o de repente que estuviera el cable, la televisión por cable, ¿no es cierto?, en el canal que alguien olvidó apagar o bloquear, ¿no es cierto?, ese canal censurado, pero no había otra forma, o tal vez con revistas, las famosas Playboy, ¿no es cierto? Sin embargo, ahora nosotros vemos que en un dispositivo, ¿no es cierto?, que puede tener un niño, un adolescente, a través de las redes sociales puede correr mucha pornografía de diferente índole, ¿no es cierto?, en las diferentes presentaciones que acabamos de ver. Por lo tanto, necesitamos estar conscientes de que si nuestros hijos tienen un celular, si ellos hacen uso de redes sociales, ¿no es cierto?, hay un aumento de riesgo a la exposición a la pornografía, ya sea a través de grupos de redes sociales, ¿no es cierto?, a través de conversaciones entre dos muchachitos o señoritas incluso, ¿no es cierto?, donde fácilmente se puede compartir una imagen, un video, una canción que llegó a su celular o al computador, ¿no es cierto? Y además a acceder al YouTube, a contenido pornográfico en el TikTok, en Facebook, en Instagram, ¿no es cierto? Donde hay grupos, donde existe, ¿no es cierto?, este material. Entonces, debemos hacernos conscientes de la importancia de conversar con nuestros hijos en relación al uso de las redes sociales, de cómo ellos también deben detener, deben avisar, deben informar por los daños que se puede provocar, porque justamente, ¿no es cierto?, la pornografía es sumamente adictiva, tanto que algunos investigadores y terapeutas han llegado a compararla al crack, ¿sí? Esta droga que es una forma de presentación, ¿no es cierto?, de la cocaína. Y claro, uno dice, pero ¿cómo si no hay una sustancia? Es solamente imagen. Pero vamos a ver a continuación, ¿no es cierto?, cómo esta imagen puede generar una adicción, ¿ya? Por eso que me voy a detener un poquito en explicar los efectos de la pornografía en el cerebro, las consecuencias que tiene, ¿no es cierto?, en el comportamiento también de los niños y de los adolescentes, y bueno, de las personas adultas también. Debemos reconocer que la pornografía, ¿no es cierto?, es un material que es atrayente para todas las edades, ¿ya? Parte de la curiosidad, tal vez, de un niño, de un adolescente, pero ya en el adulto nosotros vemos cómo hay personas que se han separado, ¿no es cierto?, matrimonios que se han roto a partir de el uso de la pornografía. Explicando entonces un poquito por qué se presenta una adicción en el uso de la pornografía, es porque cuando nuestro cerebro, ¿no es cierto?, genera la dopamina, la está generando, ¿no es cierto?, porque es
está viendo algo que le agrada, está observando algo que llama su atención y que genera placer, porque la dopamina justamente es el neurotransmisor del placer. Y este neurotransmisor activa un mecanismo cerebral que se llama circuito de recompensa. Yo anteriormente he conversado acerca de la dopamina, hemos visto cómo la dopamina actúa y despierta, ¿no es cierto?, este circuito de recompensa cuando hablábamos del uso de los videojuegos, el uso de las series, el uso de las redes sociales, porque justamente todo lo que genera placer en una persona genera esta dopamina. También lo hace un juego de mesa, también lo hace correr y saltar, andar en bicicleta, ¿no es cierto? Pero en cantidades menores. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de imágenes, de videos, ¿no es cierto? De contenido sexual y erótico, como lo es la pornografía, inmediatamente el cerebro activa, ¿no es cierto?, este mecanismo cerebral por la producción de la dopamina, que hace que tendamos una y otra vez a repetir comportamientos y consumos, ¿no es cierto?, en busca de esta nueva sensación, es decir, para repetir la sensación. Por lo tanto, despierta en nosotros el deseo de seguir viendo, de que en un niño, en una adolescente, no se corte, no se apague, no se cambie la imagen, sino que busque ver cada vez más, busque el deseo de conseguir más información, justamente porque en el cerebro se está activando, ¿no es cierto?, este deseo de búsqueda de esta sensación, de repetir esta sensación. Ya esto lo expresa Juan Camilo Cárdenas allí, hay una investigación, hay varias investigaciones en realidad en relación a esto. Miren, un estudio allí en el 2009, ¿no es cierto?, que dice que la pornografía está fuertemente ligada con la práctica de la masturbación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el cerebro, ¿no es cierto?, se experimenta el placer, pero ya de llevarlo a la imagen, a lo que se está observando, la persona busca experimentarlo corporalmente, ¿no es cierto? Y es allí donde cae en la masturbación, tanto en hombres como mujeres. Ahora, miren lo que menciona aquí este artículo. Dice, el exceso de masturbación puede provocar depresión, estrés, ansiedad e inestabilidad emocional, desórdenes de atención y una mente ausente, ¿no es cierto?, una memoria insuficiente, y aquí nosotros vemos dificultades a las que pueden estar expuestos nuestros niños, nuestros adolescentes, con problemas, ¿no es cierto?, a nivel escolar, con fracasos escolares, con una disminución en su rendimiento académico, y ya hablando quizá en personas ya más adultas, ¿no es cierto?, la sensibilidad a la luz, la erección débil o impotencia sexual, ¿no es cierto?, esterilidad, prostatitis, uretritis y eyaculación precoz, desórdenes neurológicos, también de sueño, también digestivos, ya que estos últimos tres pueden presentarse también en niños y adolescentes. Por lo tanto, aquí nosotros vemos que la pornografía, ¿no es cierto?, va tomando terreno ya no solamente con lo que se observa, sino también con una conducta de la persona hacia su cuerpo, ¿sí? Donde quizá nosotros podamos entender la masturbación como parte de un proceso de la curiosidad y de la búsqueda del placer en un adolescente, ¿no es cierto?, pero que responde solamente a ello y no como una conducta repetitiva, ¿ya? Por eso también es importante, y lo menciono, el exceso de la masturbación puede provocar, ¿no es cierto?, otros efectos, ¿ya? Pero en esta oportunidad nos concentramos en la pornografía. Ahora, la pornografía tiene graves repercusiones en el comportamiento sexual de la gente, así como también en la visión que empieza a tener del sexo. Entonces, si nosotros estamos hablando quizá de un adulto que empieza, ¿no es cierto?, a introducirse en el mundo de la pornografía, a observar la pornografía, podemos entender que tiene una mente madura, que puede tener su criterio, ¿no es cierto?, y tomar decisiones en función también al contexto en el que se encuentra. Sin embargo, si estamos hablando de un niño, de un adolescente que está siendo expuesto a la pornografía, lógicamente va a tener un comportamiento, ¿no es cierto?, que va a ser más evidente, que va a ser más impulsivo, y lógicamente su comprensión del sexo va a desarrollarse de una manera equivocada, de una manera incorrecta. Por lo tanto, es importante que nosotros seamos conscientes
de estos efectos que pueden provocarse en nuestros niños. Situaciones o comportamientos sexuales, ¿no es cierto?, en niños como buscar observar a sus compañeras o tocaciones, ¿no es cierto?, o la intención de hacer gestos ya sea con las manos o de repente dibujos, ¿no es cierto?, obscenos, despierta tal vez el pololeo anticipado. Generalmente la pornografía está reflejada, ¿no es cierto?, en una relación de dos personas, donde el niño entiende que el pololeo no solamente es compartir, ¿no es cierto?, sino que tiene que haber un comportamiento sexual. Y es interesante como nosotros actualmente vemos niños y adolescentes que empiezan a tener relaciones de pololeo, le llamamos aquí en Chile, son noviazgos, enamoramientos, ¿no es cierto?, de niños, de chicos que todavía no tienen claridad en relación a lo que ocurre con sus propios cuerpos, menos para tener una relación con otra persona. Pero justamente, ¿no es cierto?, esto es lo que responde frente al uso de la pornografía, el tocarse en partes íntimas y no necesariamente dentro de una relación de noviazgo, de pololeo entre dos muchachos, sino simplemente por buscar el placer, ¿no es cierto?, como una conducta producto del uso de la pornografía, conductas sexuadas como movimientos, ¿no es cierto?, con el cuerpo o de repente acciones que puedan tener los niños que no son los esperados para su edad, que no son los correctos dentro de los contextos escolares, sociales, ¿no es cierto? Quizá que nosotros podemos observar entre hermanos y que pueden ser despertados a partir de que un niño o un adolescente está observando pornografía, ¿ya? Ahora, Freud habla y trabaja acerca de la pornografía alrededor de 1912, como menciona ahí la diapositiva, y se realiza una adaptación allí por estos autores el 2011, donde indica, ¿no es cierto?, algunas causas y consecuencias del uso de la pornografía, de un uso excesivo de la pornografía. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque, como les decía anteriormente, genera una adicción. Entonces, un muchacho, una señorita, un niño que observa una imagen o ve un video, lo más probable es que a partir de la producción de dopamina en su cerebro, no se va a quedar con esa sola imagen, ¿no es cierto? Va a generar una búsqueda de nuevos placeres y puede empezar un uso excesivo de la pornografía. ¿Ya? Ahora, necesitamos entender que si un niño, una señorita, un adolescente observa una imagen una vez, lo conversa con un adulto, ¿no es cierto? Busca ayuda, se hace un trabajo y una conciencia de ese niño, ese adolescente, de que no está bien continuar, ¿no es cierto?, observando pornografía, entonces no se van a generar estas situaciones. ¿Ya? Estamos hablando de un uso excesivo de la pornografía, pero haciéndonos conscientes de que a partir de una primera vez se puede dar, ¿no es cierto?, esta frecuencia, ¿ya? Como causas, ¿no es cierto?, a nivel físico están cambios hormonales, influencia hereditaria, un abuso sexual, ¿no es cierto?, o un maltrato físico y verbal, ¿no es cierto?, que pueda llevar a una pornografía o al uso de la pornografía. En cuanto a causas a nivel mental y psicológico, ¿no es cierto?, puede ser simplemente la curiosidad, una carencia afectiva, ¿no es cierto?, que busque llenar un espacio, que ese placer que se está observando en esa imagen, ¿no es cierto?, llene esa carencia afectiva, la visualización de imágenes con alto contenido sexual a una temprana edad, que no necesariamente puede ser una imagen o una película pornográfica, pero sí una película donde hay una escena, ¿no es cierto?, de alto contenido sexual que no le corresponde. ¿Ya? Por eso que hay una charla también en la que yo converso de la importancia de que cada niño debe ver programas de televisión de acuerdo a la edad recomendada para ellos, ¿sí? Y ustedes pueden encontrar en las series de televisión, en los videos, en los videojuegos, en las películas, cuál es la edad recomendada justamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos películas para mayores de 18, para mayores de 16 años, puede haber un alto contenido sexual, ¿ya? También pueden ser fracasos, pensamientos y sentimientos negativos que te lleven al uso de la pornografía, ansiedad,
bullying, ¿no es cierto? A nivel social ya hablando, la soledad, ¿no es cierto? Y tal vez un mal ejemplo de los padres o de personas cercanas. En muchas ocasiones se da porque un hermano mayor, porque un tío, porque un papá, como les decía anteriormente, ¿no es cierto? De repente deja la tele ahí, no se da cuenta y por el mal ejemplo de ese padre, ¿no es cierto? O de ese familiar, un niño, una señorita, inician con el uso de la pornografía. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Y aquí encontramos una lista larga. Adicción y dependencia, impotencia sexual y frigidez, ¿no es cierto? Induce a la masturbación obsesiva compulsiva, ¿no es cierto? Que entra dentro de un TOC, la eyaculación precoz, la propensión al exhibicionismo, ¿sí? Una depresión, ¿no es cierto? La culpabilidad y vergüenza, justamente porque se reconoce que no es algo apropiado, no es algo correcto, una ira y neurastenia, incremento de fantasías sexuales, comportamiento obsesivo compulsivo, ¿no es cierto? Un aislamiento social, porque justamente el uso de la pornografía tiende a ser en solitario, ¿verdad? Rechazo al sexo opuesto, destrucción de la vida sexual en la pareja, divorcios, lo que les mencionaba hace unos minutos atrás, incremento de violaciones sexuales y homicidios relacionados con sexo, degradación de la mujer y despierta la necesidad de experimentar la sexualidad e induce a los niños a la masturbación. Entonces, si nosotros nos damos cuenta por donde lo miremos, sin discriminar cuál puede ser la causa, ¿no es cierto?, que lleve a un niño o un adolescente a caer en el uso de la pornografía, puede llevar a todas estas consecuencias. Entonces, ¿es importante que podamos tomar cartas en el asunto? Claro que sí. Es importante que nosotros podamos, como padres, como madres, como tutores, ¿no es cierto?, hacer algo en relación a esto. McDowell, allí en el 2011, ¿no es cierto?, en este libro que plantea junto con Davis, que se llama Las 39 preguntas que tus padres esperan que nunca les hagas acerca del sexo, plantea en la página 107 lo siguiente: la pornografía está diseñada para el estímulo sexual, o sea, no hay por dónde perderse, que ese es el objetivo, ¿ya? Cuando uno ve una escena explícita en una película, o ve imágenes sexuales en Internet, el cerebro tiene la misma respuesta neuroquímica que tendría si estuviésemos teniendo contacto sexual con un o una compañera real. Entonces, es como si un niño, si un adolescente estuviera teniendo ese contacto sexual que está observando. Por eso es que genera todas las consecuencias que vimos hace un momento. ¿No es cierto? Porque no corresponde tampoco a la edad, por eso hay una confusión, por eso, ¿no es cierto?, se generan también a nivel emocional mucho conflicto. Y es importante que podamos ser conscientes de esto. También ellos plantean que al ser altamente sensorial, ¿no es cierto? O sea, que es como que si se experimentara realmente en el cuerpo, como si fuera algo real, ¿no es cierto? Tiene como consecuencia la liberación de la norepinefrina, ¿ya? Este es otro neurotransmisor, es un químico, ¿no es cierto?, que está asociado a la memoria y también tiene relación con la eh, adrenalina y con la vasopresina, ¿ya? Que son neurotransmisores que están en nuestro cerebro diseñados de tal manera que se quede impregnada una imagen en el cerebro. Lo que menciona allí McDowell dice el químico de la memoria, ¿no es cierto?, provocando que las imágenes que se observan en la pornografía se graben en el cerebro. Por eso es que aquí yo cuando hablo con los niños, yo les digo, si tú ya has visto una imagen, lo más probable es que en el momento en el que yo estoy hablando de este tema, esa imagen haya venido a tu mente, porque esa imagen queda grabada y no queda grabada por el impacto, ¿no es cierto? O porque te gustó la imagen, sino que es altamente sensorial y tu cerebro libera norepinefrina, ¿no es cierto? Y entonces se graba esa imagen en la mente. O sea, es una imagen que queda impresa en la memoria y que cuesta mucho de borrar. Y que en tan solo el recuerdo, ¿no es cierto?, puede generar nuevamente el placer y se activa nuevamente, ¿no es cierto?, el sistema de recompensa y hay una búsqueda de placer y entonces se buscan más imágenes, ¿no es cierto?, para poder aumentar este banco de memoria, por así decirlo, ¿ya? Y aquí es donde se genera tanto el daño. Y también es importante entonces cuidar
es siempre la posibilidad de una primera vez de observar una imagen pornográfica, porque después cuesta mucho borrar, o sea, queda grabada efectivamente en el cerebro, ¿ya? Ahora considera, dice, las imágenes visuales pornográficas imprimen y alteran el cerebro, provocando una huella instantánea involuntaria, ¿ya? Pero duradera y en la memoria bioquímica, y son difíciles o imposibles de suprimir. Entonces, tenemos que hacernos conscientes del riesgo al cual nosotros estamos exponiendo a nuestros hijos con el uso de las redes sociales, ¿no es cierto? Y de los cuidados que tenemos que tener, ¿ya? Ahora, también es importante reconocer que la pornografía no es real, no es que están grabando a unas personas, ¿no es cierto?, que están en su intimidad, no, es algo planificado, es un teatro, es algo elaborado, ¿no es cierto?, donde se van grabando escenas, se van grabando poses, se van grabando situaciones allí, pero no es algo real, o sea, no se muestra el amor que se podría identificar en una relación sexual y que debiera haber en una relación sexual. Por su parte, la pornografía denigra a la mujer y la muestra, ¿no es cierto?, como un objeto sexual. Está alejado de la realidad, está preparado y está ensayado, ¿no es cierto? Y algo importante que también es importante saber, reconocer y también transmitir a nuestros niños y adolescentes es que puede haber sido realizado con personas que fueron obligadas a hacer ese tipo de imágenes, ¿no es cierto? O sea, conocemos el tema de la trata de mujeres, de niños, ¿no es cierto? Todo lo que implica y cuántas personas están embolsillándose, ¿no es cierto?, la plata a costa de personas que las obligan a tener este tipo de contacto sexual entre niños, entre adolescentes, de adultos con niños, ¿no es cierto?, para generar pornografía, porque es una de las mejores ventas que puede existir en este momento en el mundo, ¿sí? Tanto a nivel, ¿no es cierto?, de mercado presencial como también en el mercado virtual. Ahora, ¿cómo puedo prevenir? Ya es importante que podamos, en primer lugar, considerar enseñar a los hijos a manejar el estrés, porque en muchas ocasiones, ¿no es cierto?, puede ser utilizado el observar pornografía como una medida o una salida del estrés, ¿ya? O frente a una salida del estrés. Es importante también considerar que frente a situaciones de estrés, el hijo al observar una imagen, en vez de rechazarla, puede buscar quedarse con esa imagen, ¿no es cierto? Y empezar a acceder a más imágenes con contenido sexual. Entonces, enseña a tu hijo a manejar el estrés de una manera adecuada, a utilizar la respiración, a utilizar la conversación, a salir a caminar, a organizar las actividades que tienen que realizar para poder cubrir todas las actividades que tienen que hacer, ¿no es cierto?, en el tiempo que corresponde, con el ejemplo, ¿no es cierto?, de uno de mantener la calma frente a situaciones de alta presión, ¿sí? En segundo lugar, es súper importante establecer límites a la tecnología. Cuando yo hablaba acerca del uso del celular, cuando hablaba acerca del uso de las redes sociales, que son temas que ustedes pueden encontrar en el canal de YouTube, ¿no es cierto? Hablo acerca de un programa que se llama Family Link. Es una aplicación donde usted puede establecer límites en el uso de los celulares de sus hijos, donde ustedes desde su celular van a tener el control. Ahora, puede ser que no usen esta aplicación, pero que sí establezcan límites en horarios, establezcan límites en cuanto a no recibir, no aceptar, ¿no es cierto?, que a personas o a seguir personas que no sean conocidas o a conversar con un número limitado de personas, no participar en grupos, por ejemplo. Ahora, todo esto va a depender de la edad de su hijo, de las características que tiene su hijo, de la confianza, de la comunicación que usted tiene con él. ¿Ya? En tercer lugar, es súper importante enseñar la diferencia entre desear algo y necesitar algo. Porque en muchas ocasiones, en la conversación entre niños, ¿no es cierto?, puede buscarse el cubrir un deseo. Y lo importante es
cubrir ese deseo, ¿no es cierto? Cuando en realidad lo que nosotros necesitamos cubrir son las necesidades y no los deseos, ¿ya? Y esto puede marcar una diferencia al momento en el que se le expone o se le ofrece la exposición a un niño o un adolescente del uso de la pornografía. Y es muy importante hablar con los hijos sobre el sexo, ¿sí? Como algo natural, como una etapa de la vida que debe realizarse o debe, ¿no es cierto?, esperarse al momento correcto. Ustedes saben, ¿no es cierto?, nosotros como familia somos cristianos, nosotros nos basamos en lo que dice la Biblia y la recomendación bíblica es que la relación sexual sea dentro del matrimonio. Ojalá enseñar a nuestros hijos que ese es nuestro objetivo, ese es nuestro límite, ¿no es cierto?, al cual nosotros debemos limitarnos, valga la redundancia, que la relación sexual está dentro del matrimonio, no antes de ella ni fuera de ella. Y por lo tanto, nosotros entendemos que la pornografía, al ver que no es real, al ver que tiene sus consecuencias negativas en la vida de las personas, ¿no es cierto? Que están llenando un espacio, una carencia afectiva, no es saludable, no está dentro de lo que se espera, ¿no es cierto?, del sexo para una persona. Es importante hablar acerca de esta temática que quizá pueda ser un poco difícil, pero que tiene que darse con naturalidad. Recuerdo hace años atrás la recomendación que nos dio un especialista es de tener enciclopedias, ¿no es cierto? Ya a partir de cierta edad de los niños, 9, 10 años, donde está ahí a disposición de ellos y a partir de lo que observan tal vez puedan generarse conversaciones, puedan aclararse dudas. Ahora, es muy importante que nosotros podamos, dependiendo de la edad, ¿no es cierto?, en la medida en la que ellos van creciendo, responder a las preguntas que los hijos hacen, no dar más información de la que ellos están pidiendo. Cuando yo voy a hablar acerca de esta temática, por ejemplo, yo tengo que hablarla con un niño que tiene acceso a celular, ¿sí? Ahora, si tú sabes y tu hijo no tiene celular, pero tú sabes que sus compañeros sí tienen celular, entonces es importante que tú converses con tu hijo y que tú le expliques. No le vas a dar una explicación si tiene 6, 7 años de lo que es la pornografía, cuál es el contenido sexual, porque tu hijo no está preparado todavía para eso. Pero sí es importante que tú le puedas decir que todos debemos cuidar nuestro cuerpo y no debemos permitir que nadie nos vea ni ver el cuerpo desnudo de otra persona. Por lo tanto, si un compañerito te quiere mostrar algo donde hay el cuerpo desnudo de una persona, tú no lo tienes que ver porque eso no está bien, ¿no es cierto? Porque nadie te mira y tú no miras a nadie. No va a ser lo mismo que tú hables con un niño de 11 años, donde el niño tiene un criterio que está abriéndose, ¿no es cierto? Está iniciando a la crítica, está iniciando en la curiosidad, está físicamente experimentando cambios hormonales. Y tú tendrás que ser más claro, quizá tú ya le has dado celular a un chico de 10 años, entonces es importante que tú puedas conversar sobre estos riesgos, conversar sobre lo que puede significar, ¿no es cierto?, cómo él se tiene que cuidar, que no debe compartir una información. Y bueno, más adelante vamos a detallar un poquito más en relación a eso. ¿Qué más puedo hacer para prevenir, ya, para evitar que tu hijo, que tu hija pueda observar, ¿no es cierto?, una imagen pornográfica? Evitar escuchar y visualizar contenido sexual explícito en medios audiovisuales, ¿ya? Cuida el contenido. Cuida las películas que observan, ¿no es cierto? Enséñale a tu hijo que no puede ver cualquier película, que tiene que ver la edad recomendada, que tiene que ver las características. Cuando tú ves en Netflix, cuando tú ves en Disney y en estas plataformas, ¿no es cierto?, que hay, sale ahí cuál es el contenido y dice contenido sexual explícito. Entonces, ese contenido no lo tiene que visualizar, no lo tiene que escuchar, ¿no es cierto?, ya sea en internet, en radio, en revistas, en diarios, ¿no es cierto? También evitar que los niños y adolescentes tengan acceso a Internet en espacios cerrados, porque se sabe que la pornografía, o sea, en la medida en la que un niño va creciendo, que ha aprendido que la pornografía no está bien, o sea, ha aprendido que el cuerpo es de uno y que es algo privado y que yo no lo tengo que mostrar, que yo no tengo que ver un cuerpo desnudo de otra persona,
Lógicamente se va a incomodar de hacerlo en un lugar público, ¿no es cierto? Entonces, si tú estás permitiendo que tu hijo tenga televisor, que tenga el celular, que tenga computador a puertas cerradas, lógicamente, ¿no es cierto? Estás favoreciendo que haya mayor riesgo, ¿sí? Entonces, evita que niños y adolescentes tengan acceso a Internet en espacios cerrados. Puedes instalar programas antipornográficos en computadoras y también en dispositivos móviles, además de lo que se puede utilizar, ¿no es cierto?, en estas aplicaciones como la que les acabo de mencionar del Family Link. Desarrollar actividades deportivas o lúdicas, porque necesitamos darnos cuenta que un niño, un adolescente, pasa por cambios hormonales y estos cambios hormonales los pueden llevar a la curiosidad, ¿no es cierto?, a la búsqueda de placer, pero ellos tienen que ir quemando estas hormonas, por así decirlo, con el uso de actividades deportivas, con el juego, ¿no es cierto?, con el utilizar estos neurotransmisores que genera nuestro cerebro de una manera saludable a través de actividades que son saludables. Llevar una vida social y espiritual activa, ¿no es cierto? Que no haya un aislamiento, que no haya una eh, quizá falta de socialización de parte de un niño o un adolescente y en casos extremos, ¿no es cierto?, acudir a un psicólogo, ojalá especializado en adicciones sexuales. Ya como psicólogos, nosotros nos especializamos en diferentes áreas y es importante recurrir a un especialista, ¿no es cierto?, en el área en el que uno necesita. En este tema que estamos hablando de la pornografía, debe ser especializado en adicciones sexuales. Ahora, ¿qué hacer si tu hijo ya vio? ¿Sí? Primero, mantener la calma, porque si tú reaccionas de manera irada, lo único que vas a lograr es que ese niño se cierre, ¿no es cierto?, tenga temor, no te hable, no te cuente, entonces necesitas mantener la calma. Ya, lamentablemente fue un descuido, lamentablemente fue algo que no lograste evitar, ¿no es cierto? Y ya se dio, necesitas mantener la calma. Segundo, explícale con claridad lo negativo que es. ¿Para qué? Para que no lo siga viendo, ¿no es cierto? Necesitamos recordar, ¿no es cierto?, que esto genera se activa el sistema de recompensa en el cerebro, por lo tanto va a haber este deseo de buscar más. Entonces hay que explicarle con claridad lo negativo que es. Hay que validar su sexualidad, o sea, los niños, los adolescentes atraviesan por un despertar por el cambio biológico, por el desarrollo de las hormonas. Entonces, hay que validar su sexualidad y aclarar que todo tiene su tiempo, pero la pornografía no entra dentro del desarrollo de la sexualidad porque es algo que es negativo, que no es algo real, que no es algo saludable para una persona. Y debes aumentar el control y la supervisión, ¿no es cierto? Tienes que supervisar porque lógicamente es un niño, es una señorita, es un adolescente que ha estado ya expuesto. Por lo tanto, puede responder a ese deseo de obtener más. Entonces, tiene que haber un aumento de control, que lo tienes que conversar con tu hijo, que tienes que explicarle qué va a haber, que vas a empezar a supervisar, no porque dudes de él, sino que porque lo quieres ayudar para que él pueda superar esta situación. Ya es importante que haya esa conversación con ese niño, no censurándolo, no castigándolo, sino más bien orientándolo y ayudándolo para que no caiga en un consumo frecuente de pornografía. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que yo debiera enseñar en relación a esto? Que no debe ver pornografía y que debe alejarse de ella. Como te digo, puede ser que tú cuides a tu hijo, puede ser que tú le enseñes, pero puede ser que alguien venga y le chante, ¿no es cierto? Ya sea que le mande un contenido a través de una red social o que le muestre simplemente el celular. Entonces, no debe ver pornografía y debe alejarse de la pornografía, ¿sí? No deben mostrar pornografía a otra persona, porque muchas veces pasa eso, no es que yo ya vi, entonces le muestro a alguien. No debe hacerlo, no está bien que lo haga. Debe pedir ayuda a un adulto si está viendo pornografía, ojalá que te cuente a ti. Ahora, si no me quieres contar a mí, cuéntale a tu papá, ¿no es cierto? Cuéntale a la tía, cuéntale a tu profesora, habla con la psicóloga del colegio. Pero si ya estás viendo, mira, y puedes partir así, hoy día vi una charla acerca de la pornografía y quiero cuidarte, ¿no es cierto? O sea, mira, estos son los daños, esto es lo que pasa, pero insisto, de acuerdo a la edad, o sea, tú puedes hablar a partir de un niño de 10, 11 años con más abertura, pero no así con un niño más pequeño.
Tienes que responder las preguntas, ¿no es cierto?, que corresponden, que te esté dando y no dar más información de la que te está pidiendo. Contarle a un adulto si alguien le mostró pornografía, ¿no es cierto? También eso es muy importante de enseñar. ¿Por qué? Porque es posible que quien le mostró pornografía también esté en un problema o también alguien le haya mostrado pornografía, ¿no es cierto? Y lo más probable es que en algún momento haya sido un adulto quien haya mostrado, y esto también se convierte en una vulneración de derechos, ¿ya? De ese niño. Y enseñar que se puede orar para pedirle a Dios que borre esos recuerdos. Si bien hay una memoria, ¿no es cierto?, que queda ahí grabada en el cerebro, es importante que nosotros podamos reconocer, podamos enseñar a los niños que ellos pueden pedir a Dios y que para Dios no hay nada imposible, por lo tanto Dios puede ayudarles. Y justamente quiero compartir con ustedes estos dos versículos. Recuerda siempre lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizá tienes temor de hablar este tema con tus hijos. Quizá tú ya te has visto enfrentado en una situación y sientes que no se puede. No pienses así. Todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Y mira lo que dice 1 Corintios 6:12. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Creo que este versículo debe ayudarnos mucho con nuestros niños y nuestros adolescentes, porque ellos sí tienen que saber que todo está en las redes y todo está permitido, que se puede acceder, a pesar de que es para mayores. En este momento no hay ese control, o sea, ellos pueden acceder. Si tú no tienes un control específico para su dispositivo, ellos van a poder acceder. Si ellos entran, si bien los colegios tienen programas, ¿no es cierto? Tienen aplicaciones que protegen la pornografía, puede ser que se hackeen, puede ser que un compañero de un curso más grande haya visto, ¿no es cierto?, y queda ahí. Entonces, hay que enseñarles a los niños que no todo es para el bien de ellos, que ellos no deben dejarse dominar por la pornografía. Es importante que ellos sepan decidir, que ellos hagan un alto y que sobre todo ellos sean capaces de decirle a un adulto, ojalá decirte a ti, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando. Muchas gracias, que Dios te bendiga, espero que esta temática haya sido de bendición para ti, que pueda aclarar dudas, que pueda ayudarte para poder realmente evitar que tu hijo, que tu hija, ¿no es cierto?, esté expuesto al consumo de la pornografía.